¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes en esta semana especial donde recordamos la muerte del Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar de algunos detalles que no son comunes hablar de ellos en esta época, sobre todo porque tiene un significado para mí especial. Me refiero a la muerte de Cristo y el anuncio que Él hizo antes de morir. Voy a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 32. Dice lo siguiente: Cuando se fueron de allí, pasaron a Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderosos de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo a preguntárselo. Aquí encuentro unos detalles de los cuales muy poco hablamos normalmente en las iglesias. En primer lugar, quiero mencionar el versículo 30 dice: cuando se fueron de allí, pasaron el mar de Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera. Encontramos en los evangelios, al leer en estos días los evangelios, encontré que Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos: no cuenten lo que ha sucedido. Ocurrió un milagro y él, en vez de exhibir el milagro, decía a los discípulos: no cuenten nada, quédense callados. Y aquí dice que él no quería que nadie lo supiera quién era el Mesías. Cuando le reveló a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, dice lo mismo. Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro confesó abiertamente que era el Mesías, Cristo, el Hijo de Dios. Pero Jesús les dijo: esto queda entre nosotros, no divulguen esto. Y muchas veces se menciona esa frase. Hoy día hay muchos evangelistas y pastores y ministros que hacen alarde de un milagro y cuentan y hacen una exhibición, cuando eso debería ser normal. En la vida cristiana los milagros son normales, pero hacen un escándalo y va uno a la iglesia y no hay milagros, no sucede nada. Jesús, en vez de hacer alarde de su ministerio, decía: no cuenten nada. Como quien dice, las obras hablan más que las palabras. Otra curiosidad interesante en este relato: Jesús estaba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderosos de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Y dice: ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto. Noten que Jesús declaró abiertamente lo que iba a suceder. Lo iban a arrestar, iban a darle la muerte y luego resucitaría. Pero encontramos así la expresión: los discípulos no entendieron nada de lo que Jesús quiso decir. Es decir, que cuando Jesús fue condenado y llevado al Calvario, ellos todavía no habían entendido lo que Jesús les había dicho, que iba a ser entregado a los poderosos y que lo iban a condenar, que lo iban a matar y que al tercer día resucitaría. Ellos no lo habían entendido. De ahí el título de esta enseñanza: no entendieron nada. Entonces, cuando eso sucedió, ellos cayeron en cuenta que era lo que estaba escrito en las Escrituras.
Pero cuando resucitó Jesús pasó algo muy similar. Según el Evangelio de Juan, encontramos en el capítulo 20 el relato de la resurrección de Jesús, y que se le apareció a María Magdalena, luego a Pedro y Juan, y dice allí en el versículo 7 que encontraron inclusive el sudario con que habían envuelto a Jesús, y dice que después de ellos ver a Jesús resucitado, dice en el versículo 9, es que ellos no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos. Noten que en cuanto a la resurrección también sucedió lo mismo. Jesús había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Cuando habló de las señales, que Él no daría señales, dijo, la señal es la de Jonás, que duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre durará 3 días y 3 noches, dando a entender en el sepulcro. Pero ellos no habían entendido nada. Y aquí dice claramente que no habían entendido la escritura acerca de la resurrección. Entonces uno se pregunta, Dios sí tiene muchas cosas claras en la Biblia que nosotros no las hemos entendido, pero Dios quiere revelarlas en este tiempo. Y por eso es que necesitamos que Dios nos dé una revelación de la escritura que ya está escrita, pero si no la entendemos es como si no existiera. Pero cuando viene la revelación, entendemos lo que Dios quiere que hagamos porque sabemos lo que Él enseñó. Que Dios nos ayude a entender su escritura, a recibir revelación y a vivir conforme a lo que Él enseñó. Mi tiempo aquí es limitado y tengo que despedirme. Deseo que Dios nos siga bendiciendo y entendiendo la palabra bendita del Señor. Una bendición especial para cada uno de ustedes.